Mi nombre, para los que no me conocen, es Arián Velasco. Soy socio de la firma Velasco Calle y Daleman Abogados. Ahorita les cuento un poquito más. Y este es un evento que hemos organizado en compañía de iGestión y con el patrocinio de la Guía de Recursos Humanos. Permítanme, para aquellos que no nos conocen, nosotros somos una firma de abogados con base en la ciudad de Medellín, que desde el año 2002 trabajamos en algo que se llama el derecho de tecnologías o el derecho informático, y básicamente esto a raíz de una aventura que asumimos de irnos a darle a explorar las dificultades que empezábamos a visualizar con eso que hoy llamamos tecnologías de información y comunicaciones, pero que al inicio del año 2000 era únicamente tecnología, o eran temas de software, en donde no había la penetración del internet y de los demás componentes que hoy caracterizan este mundo que hoy estamos viviendo. Nuestra firma de abogados con base en Medellín pues tiene como práctica las áreas asociadas al derecho de tecnologías, protección de datos, que es el tema que nos convoca hoy, pero asimismo también contratación de tecnología, seguridad de la información, propiedad intelectual y por supuesto el tema de innovación, que está alineado con nuestra misión, que es hacer viables y seguros los modelos de negocios basados en información y conocimientos, y en nuestra práctica legal particularmente en protección de datos personales. Ahí están algunos de nuestros clientes, advirtiendo que también hemos trabajado con empresas medianas y pequeñas. Este seminario o este webinar surge de una preocupación, de un interés mutuo con la doctora Juliana Trujillo, representante legal de iGestión, en donde por situaciones del azar nos acercamos, y ella en su profesión y en el ejercicio de su actividad alrededor de la gestión del capital humano identificó algunas necesidades con ocasión de este régimen de protección de datos, y ahí empezamos a hablar, y debo decir que de manera muy juiciosa, como encargada del tratamiento de datos quizás de muchas de las empresas convocadas por ellas, y si no a futuro, vio la necesidad de que empezáramos a adecuar los procesos de su empresa en estas relacionados con la evaluación y selección de talentos, la desvinculación, el coaching, el conocimiento y capacidades laborales, y los programas de formación y capacitación, sumados a otra experiencia de ella relacionada con un portal muy interesante que fue por el cual arrancamos, iTalento, que les invito a que conozcan. Surgió toda esta preocupación y dijimos, venga, vamos a hablar de la gestión del capital humano, y en tal sentido por eso los hemos invitado. Asimismo, nuestro agradecimiento a César Augusto Salazar de la Guía de Recursos Humanos. Bueno, nosotros, nuestra firma, nos caracterizamos por algo, y digamos que es uno de nuestros diferenciadores, es que entendemos lo que es la tecnología, y al entender la tecnología en ese sentido, pues tratamos desde el derecho darle respuesta a partir de nuestra formación, y digamos que en estos casi 14 años en temas de protección de datos y de las otras áreas del derecho, pues nos hemos especializado en estas problemáticas, además mirándolos desde una perspectiva que va a ser muy importante, y en la cual, digamos, la SIC está alineada, porque es una tendencia además mundial, y es la seguridad de la información, y necesariamente el abordaje, el tema de la protección de datos personales y lo que ella implica, conduce a que las organizaciones empiecen a madurar, independiente de su tamaño, en lo que es la seguridad de la información. El objetivo de este webinar, denominado Privacidad en la Gestión del Capital Humano, es hacer una aproximación inicial a lo que es el régimen de protección de datos condensado en la ley 1581, una ley estatutaria. Vamos a hacer zoom en este ejercicio en lo que es la adecuación de los procesos, o una visión muy general, porque el tiempo no lo permite y esto realmente es un océano, una mirada sobre el proceso de la gestión humana a la luz de la privacidad, y
Sobre todo es una invitación a reflexionar sobre la necesidad de equilibrar los derechos de las personas con los derechos de la empresa. Y aquí vamos a tener que hacer un ejercicio a veces complicado. Cuando estamos como empresa vamos a decir, no, es que queremos saberlo todo, pero la invitación es que simultáneamente nos vayamos situando también en el papel del individuo que presta sus servicios como empleado o que concurre como prestador de servicios inicialmente. Entonces sé que es un ejercicio difícil, pero es necesario para efectos de poder lograr ese equilibrio. Para hablar de capital humano, pues lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, cosa difícil también, en qué es capital humano. Y ahí me tomé el atrevimiento, donde ustedes, los que están en el área de gestión humana, son los expertos, de acudir a una definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que dice que el capital humano es el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias y atributos incorporados en las personas. Y ese capital humano conduce a la creación de bienestar individual y un bienestar social y económico al interior de la empresa. Y hoy se hace más patente que nunca la necesidad de que haya una gestión estratégica de esa noción de capital humano, es decir, de las personas. ¿Por qué? Porque son las personas las únicas que pueden conducir al logro de los objetivos empresariales. Es el recurso humano especializado con su saber, con su know-how, el que permite que una empresa tenga una ventaja competitiva, que pueda tener elementos diferenciadores frente a las empresas que con ella concurren en un determinado mercado. Es necesario que en la visión de la gestión del capital humano lo hagamos con una visión de largo plazo. Y necesariamente con esta ley de protección de datos también se hace patente algo, la necesidad de la interoperación o las interrelaciones entre los diferentes procesos organizacionales, y vamos a ver cómo necesariamente la gente de gestión humana va a empezar a acercarse un poco más a lo que es las áreas de tecnología o las áreas de seguridad de la información, porque esta ley de protección de datos, como su nombre lo indica, lo que busca es adecuarse a las prácticas plasmadas en la ley, pero necesariamente esa adecuación va a estar permeada por la materialización del principio de seguridad. Es decir, esto es una ley que busca proteger la información que está en poder de la empresa, obtenida directamente o que le ha sido entregada para su custodia. Y ahorita vamos a ver un poquito. El capital humano es el que permite que haya una gestión del conocimiento, y eso sí ya es un proceso, la estructuración de un proyecto puntual para ir recolectando todo ese conocimiento de los diferentes miembros del ente empresarial en aras de que no se pierda y fortalecer la competitividad de la empresa y llegar incluso a procesos de innovación en los procesos. Y básicamente, ¿qué es lo que se pretende cuando tenemos el recurso humano? Es que la gente esté contenta, es que la gente esté motivada. Es decir, la gente solamente va a ser productiva cuando está en un entorno amigable, un entorno de confianza, un entorno de relaciones equilibradas entre el empleador y el empleado. Cosa que obviamente conocen ustedes mejor como profesionales del área de recursos humanos. Cuando se habla de la ley 1581, es importante hacer una diferenciación inicial que es básica. La primera es que aquí estamos hablando de 3 derechos fundamentales. Un primer derecho fundamental es el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad lo podríamos definir de muchas maneras, pero hagamos una interpretación o una definición muy sencilla. Es quizás ese anhelo que tenemos cada uno de nosotros, que tienen cada uno de ustedes, de que sus aspectos personalísimos estén blindados y que no sean expuestos para el conocimiento de otras personas. Y necesariamente en la esfera laboral hay aspectos de la intimidad del individuo que por su condición de trabajador no necesariamente tienen que estar expuestos al conocimiento de todos, y en la cual es importante que el área de gestión humana sea consciente que el empleado no se despoja de esas otras garantías que como ciudadano tiene, y esto es un derecho fundamental consignado en la Constitución del año 91. Entonces digamos que es lo más propio, o lo que anhelamos que sea lo más propio.
y al cual se puede llegar a conocer o porque yo expongo aspectos de mi intimidad, porque la ley me obliga a exponer algunos aspectos de mi intimidad, o porque alguien, abusando de mi confianza o abusando de su conocimiento, logra sortear algunas barreras que permiten llegar a aspectos íntimos de una persona. El segundo derecho fundamental, que tiene que ver con el régimen de protección de datos, se llama el habeas data o la autodeterminación informativa, como fue denominado en 1983 en una sentencia que dio origen al desarrollo de la autonomía de este derecho fundamental por parte del Tribunal Federal Alemán, con ocasión de la ley del censo de la República Federal Alemana. ¿Qué es el habeas data? Es un derecho, primero, diferente a la intimidad, que se centra en el control que nosotros tenemos como personas de nuestra información. En tal sentido, ese control se materializa en el derecho que yo tengo a conocer la información que de mí se ha recolectado. Tengo el derecho a actualizar la información que no responde a la realidad. Tengo el derecho a rectificar aquella información que en algún momento pudo haber sido veraz, pero hoy ya no lo es, o que se está expresando o comunicando de manera contraria a la realidad. Tengo el derecho, a su vez, de oponerme al tratamiento, de decir, venga, yo en algún momento permití el uso, pero hoy ya no quiero que siga utilizando mi información. O también consiste en ese derecho que le permite al ciudadano decirle, venga, usted tiene mis datos, yo lo autoricé, no lo he autorizado, cancele toda mi información personal. Salvando que hay algunas excepciones de ley en donde es imposible la materialización de este derecho fundamental, porque la ley dispone que necesariamente se deba conocer algunos aspectos de mi intimidad, pero los demás principios que vamos a ver más adelante y vamos a mencionar y ustedes conocen, están presentes. El tercer derecho fundamental es la protección de datos. Entonces veamos, es un derecho fundamental diferente a la intimidad y diferente a la habeas data, que básicamente pone la carga a la empresa, en este caso, de proteger la información de todas aquellas personas cuyos datos trata la organización. ¿Y qué datos trata la organización? Pues miremos, aquí cuando tenemos grupos de interés, tenemos bien sea accionistas, en el caso de las personas jurídicas de derecho privado, o asociados, dependiendo de la forma societaria, tenemos proveedores, personas naturales, personas jurídicas, tenemos prestadores de servicios, tenemos consumidores, usuarios, clientes, tenemos relaciones con la comunidad, y el grupo que nos interesa en este webinar es el de los empleados. Para que sea fuerte ese relacionamiento de la empresa con estos grupos de interés, es necesaria la confianza. Y lo que busca la Ley de Protección de Datos es fortalecer esa confianza. Nuestra invitación es que la Ley de Protección de Datos no se vea como una exigencia de cumplir una norma, sino como la posibilidad de fortalecer el relacionamiento con nuestros grupos de interés y a su vez fortalecer la competitividad de la empresa. Esa es, digamos, la visión adecuada, y es la oportunidad que nos ofrece la transparencia en el manejo de la información personal. Debemos advertir, esta ley no va a desaparecer. De hecho, a nivel mundial tienden a fortalecerse las regulaciones, particularmente en Europa, que el otro año adoptará una nueva norma. Conocieron ustedes a final del año pasado que fue declarado nulo el Tratado de Puerto Seguro. Sobre ese tendremos un webinar la próxima semana, ahorita les indicaré los datos. Y hoy no podemos aspirar como empresa a que la norma desaparezca, porque es el desarrollo de un derecho fundamental y es parte también de los compromisos de Colombia para ser parte de ese club de países ricos, como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, continuemos. Bueno, debo decir aquí que en el manejo de la información personal hay un tipo de datos que nosotros tenemos de los empleados, para mencionar únicamente ese grupo de interés, algunos de carácter general, pero algunos otros un poco más sensibles en atención al riesgo que pueden suponer para las personas o para sus grupos familiares.
Un primer punto es hacer una definición muy sencilla. ¿Qué es dato personal? La ley lo define y la jurisprudencia lo reconoce así como toda información que permite identificar a una persona, que la permite identificar o que la hace identificable. Y en este segundo escenario de hacerla identificable cae un gran número de información personal que quizás mirándola aislada uno diría, no hay dato personal. Pero si entiende un poco la capacidad de relacionamiento entre datos, puede llegar a establecer una precisión exacta de quién es un individuo y conocer mucho más de ese individuo. En el mundo de las relaciones laborales va a ser fundamental entender cómo opera esa autodeterminación informativa, cómo opera ese derecho a la habeas data. Hay una característica que no está regulada, digamos, en el Código Sustantivo de Trabajo. Recuerden que esa es una norma que data por allá de 1950, 1960, y allí no hay un análisis ni una regulación de cómo se maneja el uso de los recursos informáticos, cómo se maneja la información. ¿Eso a qué conduce? A que la empresa deba necesariamente crear sus propias regulaciones en torno a cómo se relaciona o cómo desempeña el empleado sus funciones cuando está permeado por esas tecnologías de información y comunicaciones, y en esa relación del uso de la tecnología están presentes datos personales y hay una serie de riesgos que van a derivar para cada una de las partes. La ausencia de una regulación específica conduce a que la organización adopte su propia normatividad en términos de lograr ese equilibrio entre los derechos de la empresa a informarse y los derechos del empleado a que se reconozcan sus garantías no solamente laborales, sino constitucionales. Hoy todos conocemos y sabemos el incremental desarrollo de la tecnología. Y en este punto vale citar al profesor Stefano Rodotà, quien nos invita a reflexionar si todo lo que es tecnológicamente posible, es decir, todo ese desarrollo tecnológico que hoy vemos, es al mismo tiempo éticamente admisible, socialmente aceptable y jurídicamente legítimo. Y esto tiene que ver con la confianza y tiene que ver cómo vamos a garantizar al interior de la gestión del capital humano la materialización de esos derechos fundamentales y la aplicación de los principios que la ley de protección de datos personales nos invita a realizar. Esa penetración de las tecnologías de información en las relaciones laborales las vemos en esos diferentes elementos a los cuales voy a referirme más adelante, como es cada día estamos manejando más sistemas de información. Es una constante incremental el teletrabajo. Hoy una organización no solamente tiene a sus empleados en la misma ciudad, en la misma sede física, sino incluso en otros países, y allí se nos arman unos problemas de jurisdicción. La tendencia BIOT o traiga su propio equipo, es decir, el empleado puede desempeñar sus funciones con los equipos personales. La videovigilancia, la biometría, la existencia de software que se implemente institucionalmente para prevenir la fuga de información, como los DLP o Data Loss Prevention, y las facultades o las posibilidades de geolocalizar a nuestras personas, sobre todo aquellas personas que están en terreno. En últimas, lo que estamos viendo con este desarrollo de la tecnología es que ya no solamente estamos en una sociedad de la información, del conocimiento, sino que cada vez está más presente esa materialización de la que nos hablaba Wells, y es del gran hermano. Hoy estamos súper vigilados y esa supervigilancia nos la ofrece la tecnología, pero también encuentra unas limitaciones, encuentra unos parámetros que debemos atender, y que cuando uno lee, por ejemplo, la norma de protección de datos personales, nada hace referencia a lo que hemos venido hablando. ¿Por qué? Porque es una norma general y que dependiendo de la organización, dependiendo de su tamaño, dependiendo de su estrategia, va a tener que adecuarse. Por eso las normas hablan de adecuar los procesos operacionales a la privacidad. Es decir, no pueden existir parámetros generales para todo mundo. Cada organización debe adecuarse a
cómo va a aplicar el régimen de protección de datos en la dimensión que éste tiene. Habíamos dicho entonces que el dato personal es todo fragmento, pieza, pedacito de información que identifica a una persona o la hace identificable, y aquí estamos hablando por regla general de personas físicas, es decir, las de carne y hueso. Los datos personales tienen una clasificación que podría uno decir generales, aquellos nombre, cédula, dirección, correo electrónico, pero hay otros tipos de datos mucho más delicados. Y aquí entonces empecemos a pensar en gestión humana, si esos datos que la ley califica sensibles y los califica como tal por el peligro de exclusión o de discriminación que puede poner a una persona, los tiene nuestra organización, los tiene su organización. Esos datos sensibles son, por ejemplo, la información asociada a la salud. Entonces algunos dirán, bueno, yo no soy una EPS, yo no soy una IPS, pero digamos que necesariamente una empresa en el proceso de gestión humana hay datos asociados a la salud, bien sea por el estado de embarazo de una empleada, bien sea por enfermedades o accidentes de trabajo, bien sea por razones de las incapacidades que hay que gestionar. Pero aquí debemos decir algo que nos interesa y que lo discutíamos con la doctora Juliana, y era cuando llegábamos a la información asociada a los procesos de selección y las pruebas psicotécnicas. Y la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud, no solamente está asociado a la condición física, sino también a la condición psicológica de toda persona. Y por ahí fue donde empezamos a elucubrar y a analizar y a generar reflexiones mutuamente beneficiosas para efectos de mirar cómo el dato de salud que está presente en la gestión humana no solamente tiene que ver con la gestión, con la condición física, sino también con los aspectos psicológicos. Otro tipo de dato sensible es algo asociado a la orientación sexual de las personas. Entonces uno diría, inicialmente no tenemos datos asociados a la orientación sexual, pero también cuando hablábamos de las pruebas psicotécnicas, algunas pruebas o resultado de una entrevista pueden surgir algunos aspectos asociados a esas preferencias sexuales que conducen a que la organización tenga esos datos y que esa información, además reservada, confidencial, sea tratada por un grupo reducido de personas que necesitan consumir esa información. Tenemos la información asociada a las creencias religiosas. En algunas organizaciones ese tratamiento es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque son empresas que trabajan 7x24 por 365, en el cual es indispensable para la organización de los turnos de trabajo que sepamos si una persona tiene algunas limitaciones para trabajar en algunos días, como pueden ser el de algunas creencias en el mundo de los adventistas o de los hebreos, que los cuales el sábado o el sabbat son días de descanso. Esa información puede ser necesaria. Otros son datos asociados a la filiación política de las personas. Ya volvimos. Otro puede ser la información asociada a la filiación política de las personas, es decir, la empresa puede tener sindicato y esto nos conduce a que ese tipo de información que se legitima en su uso también esté especialmente protegida porque tiene una restricción. Otro tipo de datos sensibles tiene que ver con el origen étnico o con aquellos aspectos asociados a la raza de una persona. Esa información la puede tener una empresa. Y miren que en una mera fotografía puede aparecer el origen étnico de una persona. Estos datos que la ley califica como datos personales sensibles, la ley colombiana tiene una limitación muy fuerte y dice: se prohíbe el tratamiento de
datos sensibles. Y eso conduce a que establezcamos en la organización cuándo es necesario, cuándo es indispensable que tengamos ese tipo de información, y cuando tenemos esa información vamos a tener que desplegar una serie de medidas que garanticen la protección de ese tipo de información. Así como hay información sensible que la ley dice se prohíbe su tratamiento, y cuando se autoriza bien por la ley o bien porque el titular lo permite, hay otro tipo de datos que no es sensible, pero sí es información especialmente protegida, es la que tiene que ver con los datos de los niños, niñas y adolescentes. Esa información de niños, niñas y adolescentes, también la ley, de manera errada en Colombia, dijo se prohíbe, debía decir más bien protéjalos de manera especial. Esa información de niños, niñas y adolescentes la tenemos en la organización. Diríamos, no, aquí todos los que trabajan son mayores de edad. Pero quienes están en el mundo de la gestión humana saben que hay beneficiarios, que la organización tiene alguna serie de prebendas extralaborales en la cual es indispensable que se tengan los datos de menores de edad. Dentro de la relación laboral hay cierta información que no necesariamente tiene que ver con la naturaleza de la relación laboral, sino que puede exceder o ir más allá, o que no tenga una conexión directa con la relación laboral. En esos casos, mencionaba que dentro del manejo de la información personal en la relación laboral hay algunos datos personales que son indispensables para la ejecución de las obligaciones asociadas al contrato laboral. Pero hay otro tipo de tratamientos en los cuales no necesariamente tienen una conexión con la relación laboral. En estos días me formulaba una pregunta una persona y me decía, venga, yo trabajaba en una organización, pero dentro de esa organización me pidieron que yo realizara programas de televisión, pero eso no tenía que ver con el desempeño de mis funciones. Hoy, ¿yo cómo hago o cómo puedo ejercer mi habeas data? ¿Qué derechos tengo yo si fui contratada para una actividad y hoy y durante la ejecución me condujo a desarrollar actividades diferentes para las que fui contratada? Allí empezamos a ver las dificultades, y eso lo que nos permite es entender que el hecho de que haya una relación laboral no necesariamente legitima a la organización para tener un control ilimitado, una capacidad absoluta de manejo, de gestión de la información que haya recolectado de su empleado o de sus grupos familiares. Si nosotros hablamos de que el capital humano es el principal activo de la organización, si es lo que nos permite llegar a materializar los objetivos estratégicos, si es lo que nos permite hablar de la ventaja competitiva, debemos entender necesariamente que los datos que tiene una organización de su empleado no pueden quedar reflejados o plasmados únicamente como información fría. Quien está caracterizado en el cúmulo de información que se recolecta en gestión humana es un ser humano. Y desde ese punto es necesario abordar ese enfoque, esa exigencia que nos hace la Ley de Protección de Datos de adecuar la privacidad en los diferentes procesos operacionales. Hasta este punto uno podría decir que hay una especie de conclusiones, y es el proceso de gestión humana es necesario adecuarlo a la privacidad porque... Ok, perfecto. Entonces decía que el cúmulo de información que se tiene al interior del proceso de gestión humana, en donde existe una necesidad de conocer al individuo, al trabajador, incluso a su grupo familiar, necesario para lograr ese bienestar individual, social y económico de nuestros colaboradores, no pueden conducir a que esa información de la persona se materialice en datos fríos, en un ser inerme, en un ser que carece de su esencia, en su dimensión humana. No, todos esos datos identifican a una persona, y esa identificación de esa persona conduce a garantizar esos derechos
no solamente laborales, sino también constitucionales asociados a la protección de la información personal. Podemos decir, como unas primeras conclusiones, el proceso de gestión humana debe adecuarse a todo el régimen de protección de datos personales. Hoy hemos encontrado en nuestra práctica legal que todavía sigue existiendo un desarrollo muy incipiente en empresas grandes, pequeñas y medianas frente al cumplimiento de la ley de protección de datos. Y muchas de las normas que se han proferido, se han adoptado internamente, muchas se reducen únicamente a replicar algunos conceptos que están en la ley, pero en realidad eso expone a las organizaciones, porque han de recordar ustedes que las sanciones previstas en el régimen de protección de datos tienen que ver con sanciones económicas, operativas, y por supuesto ahí se va a derivar una sanción reputacional, pero las económicas son multas que van hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso es, mal contados, alrededor de 1.370 millones de pesos que se podrían imponer hasta ese límite, y son multas que se podrían aplicar tanto a la institución como a las personas que tomen una decisión contraria al tratamiento de los datos personales regulado en esa ley 1581 y sus normas reglamentarias. La gestión humana, en su análisis o al confrontarse con la privacidad, genera una serie de riesgos y desafíos que es necesario abordar. Entonces, continuemos. ¿Qué datos personales tenemos? Tenemos datos no solamente generales, tenemos datos asociados a la información sensible, salud, origen étnico, creencias religiosas, filiación política. Hay un tipo de datos que la ley califica como sensible sin serlo, y es el dato biométrico, y esto lo califica como tal. A mi modo de ver, es porque el futuro de la gestión de acceso a los sistemas de información y cómo nos vamos a relacionar en el día a día va a ser a través de elementos personales que otorguen sobre la información personal un atributo que se llama el no repudio, y la biometría expresada en huellas biométricas, en reconocimiento facial, reconocimiento de iris y otras que vayan desarrollando, o la misma voz, son elementos personalísimos difíciles de replicar y que marcan una impronta única, que ese relacionamiento futuro y más temprano que lejano de nosotros con el mundo de la tecnología nos va a permitir superar el recordar tantas claves, nombres de usuarios y contraseñas, sino que va a estar a través de esos elementos biométricos. Ese es otro tipo de dato sensible. Entonces, dentro de la relación laboral, uno de los elementos que tienen que preguntarse ustedes es el tratamiento de la información personal. ¿Qué finalidades están relacionadas propiamente con la ejecución del contrato de trabajo? Recuerden que la relación laboral está sintetizada en la prestación personal de un servicio, y en contraprestación se recibe un beneficio económico, y eso sometido a la subordinación, a esa capacidad de direccionamiento que tiene el empleador. Dentro de esa relación natural, ¿qué datos son necesarios? Y al interior de cada organización, ustedes tienen que pensar, hay otros tipos de tratamientos, hay unas finalidades inespecíficas que tenemos que patentar, en las cuales es necesario obtener el consentimiento. Me explico. Para efectos de yo afiliar a una persona al sistema de seguridad social, al sistema de las cajas de compensación familiar, pues allí no necesito un consentimiento del trabajador. ¿Por qué? Porque la ley me impone esa carga. Pero si yo quiero coger el dato personal de ese empleado para finalidades que no tienen que ver con la ejecución directa de la relación laboral, en los límites que me da el código sustantivo del trabajo, necesariamente me conduce a que yo sí debo obtener el consentimiento previo, expreso e informado de ese empleado. Un caso interesante lo leí en estos días en España, en el cual se planteaba que una empresa había implementado un sistema biométrico para controlar el acceso físico de los trabajadores a sus instalaciones.
Y digamos que ahí hay un marco de legalidad. En España todavía el dato biométrico no tiene el carácter sensible, pero digamos que sería o era entendido por la jurisprudencia española como un tratamiento legítimo en el marco de la relación laboral. Pero ese tratamiento empezaron a conectarlo para verificar el ausentismo de los empleados. Y allí que dijo la jurisprudencia española, dijo, mire, esto es un tratamiento diferente y que no fue informado y por tanto se requería el consentimiento. Y esto nos conduce a algo muy importante, y es que independiente de la posición que adoptemos sobre la necesidad del consentimiento o no, es decir, si este está implícito en la relación laboral, sí hay un deber fundamental que debe ser considerado, y es el deber de información hacia los empleados de los tratamientos que se realicen. Un ejemplo interesante puede ser el relacionado con la obligación que tienen algunas empresas de hacer búsquedas con el fin de garantizar que no haya contaminación, como ellos le llaman, en términos de lavado de activos, financiación de terrorismo, corrupción. Ahí no se requiere el consentimiento porque es una de las excepciones que trae la ley 1581, pero sí es necesario en la materialización de un principio que se llama el deber de información. Aquí plantea Juliana una inquietud sobre lo que son las referencias que se hacen dentro de los procesos de selección. Muy interesante, y ahorita me voy a referir un poquito más adelante a ese punto, Juliana. Entonces, digamos que el manejo de los datos personales dentro de la relación laboral tiene que ver porque la ley lo autorice, porque el contrato me legitime o porque el titular me autorice necesariamente. Digamos, esas serían las tres fuentes del consentimiento, o que me legitiman para tratar datos del empleado o de su grupo familiar. Consentimiento previo, expreso, informado, autorización de ley o vía contrato. Miren cómo, y creo que es el punto que sigue, me voy a ir aquí a los momentos de la relación laboral. Desde las normas de seguridad de la información nos aportan en el abordaje y en el cumplimiento de la ley de protección de datos en el campo de la gestión humana, porque en las normas de seguridad de la información nos diferencian de manera clara tres momentos. Esos momentos son el momento previo al contrato, es decir, la fase anterior a la existencia del contrato, es decir, los procesos de selección puntualmente, de postulación y selección, el proceso propiamente laboral cuando yo hay contrato, y el proceso de desvinculación de la persona, a la cual puede ser por decisión de la empresa, justificada por decisión del empleado o por situaciones legales como puede ser la jubilación. Esos tres momentos hay que diferenciarlos claramente. Y entonces vamos a hablar un poquito del proceso de selección, y fue lo que dio origen, como les decía al inicio, a este análisis con la doctora Juliana, con iGestión, sobre cómo abordarlo. Miremos cuál es el tratamiento. En principio debemos decir, no hay una relación laboral. Estamos con la expectativa, tanto la empresa como la persona que se postula, a llegar a un contrato laboral. Sin embargo, allí se hacen unos tratamientos de datos personales desconocidos por parte de quien se postula, y estos tratamientos tienen un grado de conocimiento muy profundo que pasa desde el suministro de información, como puede ser un currículum vitae, la realización de pruebas psicotécnicas de diferentes matices para ver diferentes tipos de competencias, y las entrevistas. A su vez, este proceso puede ser realizado directamente por la empresa o puede ser subcontratado. ¿Eso a qué conduce? Que allí estamos frente a la aplicación del régimen de protección de datos que muchas empresas no han adecuado hoy, y
y allí es indispensable. Por eso aquí en el lado derecho, dentro de las obligaciones del responsable, hablamos de la necesidad de gestionar el tratamiento de datos con encargados. Y miren qué se hace en ese proceso de selección. Se recolecta una hoja de vida o unas hojas de vida. Algunas de esas las desechamos, otras no. Primera pregunta, ¿cómo las desechamos? Si me llega electrónica, ¿la elimino? ¿No la elimino? Las archivo y las conservo, quizás para el futuro. O las imprimo, o si las he recibido impresas, y digo, hombre, aquí estamos en una campaña de cuidar el planeta, entonces vamos a poner este papel de reciclaje. Y allí estamos violando, por ejemplo, un principio que se llama la circulación restringida del dato, el principio del secreto, el principio de confidencialidad, porque una información que nos fue entregada para fines de evaluar si la persona cumple con el perfil, nosotros quizás de buena fe decimos, venga, esta información vamos a utilizarla, o este documento vamos a utilizarlo para fines de reciclar y de cuidar el planeta. Eso sería un maltratamiento de datos personales. Pero en el proceso de selección, además, la persona se somete a una serie de pruebas psicotécnicas que conducen a que haya un conocimiento muy profundo, tanto de él como individuo, donde salen datos de salud, de orientación sexual, creencias religiosas, creencias políticas. Es decir, hay una intromisión muy fuerte en el individuo, legítima, porque la empresa se tiene que informar a quién va a contratar, pero la manera como se neutraliza o cómo se logra ese equilibrio, cómo se da esa confianza, es desde el momento anterior a iniciar la selección, informarle a la persona que se postula cuáles son los tratamientos para que éste llegue y debidamente informado otorgue su consentimiento. Y allí, cuando además tenemos a terceros que participan en ese proceso, tendremos que celebrar contratos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que del responsable van al encargado. El segundo momento tiene que ver con la celebración del contrato, que ya lo hemos mencionado. Hay unos tratamientos que son naturales, hay otros que no. Aquellos tratamientos que no son naturales, al contrato de trabajo exigen el consentimiento o exigen el cumplimiento del deber de información. Miren, por ejemplo, cuando se desarrollan planes de carrera y hay una evaluación de los empleados a lo largo de su desempeño, y ese perfil, esa evaluación que se hace desde gestión humana, no solamente la conoce el área de gestión humana, sino que muchas veces la conoce el jefe y muchas veces un staff de ejecutivos, con el fin de decidir si esa persona tiene las características para seguir o para escalar en ese plan de crecimiento profesional dentro de la organización. Allí hay un acceso a información personal que no ha sido autorizado por el empleado, muy posiblemente. Y terminada la relación laboral, pues la persona se desvincula y allí viene una serie de dificultades, algunas sencillas, otras más complejas, pero miren qué sucede cuando la gente se llama a las áreas de gestión humana a pedir referencias. Muchas organizaciones dicen, no, por ley de protección de datos yo no le puedo dar ninguna referencia. Y eso no es cierto. La empresa también tiene una carga, el deber de informar. Lo que sí debemos tener en cuenta es que la información que suministra debe ser objetiva, debe ser veraz, debe ser imparcial. No podemos llegar a caer en subjetivismos, quizás por elementos de animadversión hacia la persona que en un momento determinado trabajó en la organización. Hay un elemento muy interesante cuando hablamos de la penetración de la tecnología en el desempeño de las funciones, y es lo que menciona Juliana, y es que se tiene por parte de los empleados acceso a información confidencial. El hecho de que exista un sistema de información para la organización no debe conducir a la creencia de que todo mundo tiene acceso a la información. Es decir, no todas las personas del área de gestión humana tienen derecho a acceder a toda la información. Es decir, por ejemplo, el historial
les traigo un caso personal. Cuando trabajaba hace muchos años en Cámara de Comercio de Barranquilla y desde el área legal apoyábamos a gestión humana, en ese entonces, cuando se necesitaba tomar una decisión disciplinaria, nos entregaban la carpeta al empleado, y en esa carpeta al empleado venía toda la información escrita que tenía esta persona, desde la hoja de vida, las felicitaciones, los memos, el contrato, los incrementos salariales, pero allí también venía toda la parte de las pruebas psicotécnicas. Y lo que hoy, después de meterme en este mundo, siempre me viene a la mente es que en ese momento no existía la conciencia, como sí existe hoy incluso en esa organización, porque puedo dar fe de que lo hace, de que ya hay una separación entre lo que es la información general y aquella información sensible del empleado. Y eso tiene que ver con la adopción de medidas de seguridad, por ejemplo, físicas. Aislar la carpeta hoja de vida, lo que puede ser información sensible de información general. Permítanme paso estos punticos para ya llegar a las preguntas. Déjenme paso otro. Aquí hay dificultades en la adecuación o desafíos en la adecuación del proceso de gestión humana y de las áreas de tecnología en lo que tiene que ver el acceso de los empleados a los sistemas de información. Por ejemplo, el nombre de usuario es un dato personal y, por ejemplo, las investigaciones que se pueden hacer con ocasión de una sospecha de fraude conducen a que el operar, el actuar del empleado a través del sistema de información pueda constituir evidencia de un fraude. Y la forma como hayamos construido ese marco de la gestión humana, adecuando todo el tema de protección de datos personales, es lo que va a determinar que la prueba sirva. Es decir, que la prueba nos pueda conducir a tomar una decisión en el sentido de, por ejemplo, terminar el contrato con justa causa. Pero si la evidencia no está bien recolectada o si el tratamiento en términos de recolectar la evidencia llega a conocer aspectos de la intimidad que no habían sido contextualizados, que no habían sido arreglados, la evidencia se nos vuelve ilegal. ¿Y a qué conduce? Que hay que despedir a la persona sin justa causa y además indemnizarlo. La existencia de cámaras de videovigilancia, los riesgos que surgen y las discusiones que hay cuando el empleado trae su propio equipo y en ese equipo está manejando toda la información. La protección de datos sí tiene que ver con el tratamiento de información personal por parte de los empleados, y esto mismo lo podemos extrapolar a los prestadores de servicios o algunas IAs, Contralorías, Procuradurías, que algunas empresas tienen la facultad de inspección o vigilancia. Los hábitos de navegación. Cómo tomar decisiones cuando una persona permanece todo el tiempo en redes sociales. Cómo tomar decisiones cuando una persona está consumiendo o accediendo a portales con información que puede tener visos delictuales o que pueden ir contra la moral y las buenas costumbres. Cómo se regula el uso de la información personal que la empresa tiene, ya no la de los empleados, sino la de otros grupos de interés, y cómo se buscan o se adoptan medidas de seguridad para evitar la fuga de información. Todos estos son temas que necesariamente tienen que ser abordados desde el punto de vista de la protección de datos. Queremos invitarlos, el próximo miércoles tenemos un webinar sobre transferencia internacional de datos y Safe Harbor, y vamos a hablar del nuevo acuerdo que se alcanzó entre la Unión Europea y los Estados Unidos para el flujo transfronterizo de datos, y en 15 días vamos a hablar de las obligaciones del encargado. Aquí tenemos un par de conclusiones que la presentación esto va a quedar grabado y allí van a poder acceder a esta información, pero digamos que ya la invitación particular es que ustedes entiendan que la evolución de la tecnología implica un desafío en términos de regular el tratamiento de información personal y el de algunos derechos fundamentales que no tienen que ver con la relación laboral. Es legítimo
insisto en que la empresa tiene el derecho a informarse y a conocer a su empleado, solo que hay que ver cómo construimos ese marco donde informemos al empleado y este nos dé el consentimiento, entendiendo que así nos dé el consentimiento, la otra serie de principios tenemos que cumplirlos: la calidad, la veracidad, la seguridad de la información, la confidencialidad. Una de las exigencias que está en el decreto 1377, hoy, que fue derogado por el 1074, es adecuar el proceso de gestión humana. Incluso en la guía de responsabilidad demostrada de la Superintendencia de Industria y Comercio se pide que se evalúe el desempeño individual de los empleados frente al conocimiento del régimen de protección de datos, con el fin de mitigar los riesgos y recordar que la existencia, la relación laboral no necesariamente conduce a que la empresa tenga la posibilidad ilimitada de tratar información personal, de conservarla, de archivarla. Esto es, en cada caso habrá que hacer un análisis detallado de la situación puntual con el fin de adoptar normas. Abro entonces el espacio de preguntas. Muchas gracias por la asistencia anticipada. Gracias a Juliana por el interés y también por la convocatoria. Entonces escuchamos preguntas y voy a tratar de despejarlas en la medida de lo posible. Si no, aquí están nuestros datos para que también, si por situaciones de confidencialidad no quieren compartirlas, pues estamos en la disposición de orientarles. Tenemos un ex colaborador que salió por proceso disciplinario y llaman a pedir referencias. Allí nos encontramos con una limitación, Adiela, y es que para efectos de afirmar algo sobre un aspecto disciplinario necesitamos una declaración judicial, advirtiendo que yo no soy laboralista, pero nadie puede ser condenado sin cumplimiento del debido proceso. Yo pienso que lo que podrías decir es, si la empresa tomó la decisión, es que fue desvinculado por justa causa, por decisión de la empresa. Pensaría que con eso estaría una información, salvo que haya una decisión judicial, ¿cierto? Pero ya es un tema de consulta con el experto laboral, que sabrá dar una respuesta más certera. Los decretos que están relacionados con la ley 1581 es el decreto 1377 del año 2013, el 886 de 2014, que fueron derogados por un decreto único de la superintendencia, que es el 1074, y eso ya está en un numeral 222. Bueno, aquí, ¿quién lo está copiando? 1074, creo que es el 2224613, allí encontrarán, pero de todas formas está plasmado lo mismo. Ok. Juliana, nos preguntan sobre los procesos de selección, las pruebas de polígrafos, las consultas en centrales de crédito. Miren que todo este conocimiento previo al empleado es necesario para mí como empleador, saber a quién voy a meter en mi organización. Es legítimo. Lo que yo tengo que hacer es, antes, informarle a esa persona a qué tratamiento se va a someter y qué voy a hacer, con el fin de que él me dé la autorización. Y acuérdense que esa autorización debe quedar en algún soporte que me permita posteriormente, en caso de alguna reclamación, decir: mire, esta persona fue informada y me dio la autorización, y esa información que yo recolecte la debo mantenerla confidencial, secreta, no de acceso para todo mundo. Cuando se habla del principio de circulación restringida, no se está diciendo que todo mundo dentro de la organización pueda conocer, solamente la persona que en razón de sus funciones deba acceder a ese dato. Si estamos en BASC, a la entrevista puedo preguntar si es consumidor de drogas psicoactivas. Yo creo que BASC es una norma de industria. Yo invitaría a que los psicólogos que hagan esas entrevistas tienen muy buenas tácticas para hacer esa pregunta de otra manera, con el fin de llegar a la respuesta. Pero no podríamos argumentar que como VAS, que es una norma de industria, me obliga, yo tenga que formular ese tipo de preguntas, porque acuérdense que tengo la restricción de que me prohíben el tratamiento de información sensible. Habría que ver
yo podría decir en algún momento determinado, por razón de las funciones, por ejemplo, miren, en el caso del piloto este que en Europa estrelló el avión, estaría la empresa hoy en atención al riesgo, profundizar y conocer si la persona en algún momento ha tenido consumo de ese tipo de sustancias, si pasa por aspectos depresivos, porque miren que allí se justifica, es pertinente, es proporcional, es racional el acceso a esa información. En otros casos es posible que no. Ok, buena pregunta. Tratamiento de imágenes tomadas a empleados. Y yo diría, ¿qué pasa cuando además cojo al empleado como modelo? Y lo transpolo un poquito más. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con una comunidad, tomo una foto grupal y esa imagen grupal me la llevo al cuaderno de la empresa para fines publicitarios? Allí hay un tratamiento de datos personales que necesariamente exige el consentimiento y donde además tienes que cubrir temas alrededor de la propiedad intelectual, como es la imagen incorporada en un retrato, como hablan las normas, en este caso una fotografía. Una empresa ya tiene implementada la autorización, pero no dice nada expresamente 1581. Sí, digamos que lo que la ley me exige es que tenga el consentimiento para el tratamiento de datos personales. La ley 1581 el día de mañana puede ser modificada y ser reemplazada por otra norma. En las fotos de las visitas domiciliarias, buenas preguntas. ¿Qué pienso yo? La ley, la empresa necesita conocer el entorno en el cual trabaja el empleado. Pienso que se pueden tomar fotos obteniendo previamente el consentimiento, pero lo que yo invitaría es que no se tomen fotos, salvo que fuera justificado por alguna razón muy legítima de, por ejemplo, las áreas de cocina, las áreas de convivencia de la pareja, porque eso ya va con el tema de la dignidad humana. Yo pienso que hay otros elementos para lograr obtener las respuestas a lo que es el entorno en el cual vive el empleado o el candidato a ser empleado en sus horas no laborales. No, la ley pide que la finalidad sea precisa. Esas finalidades generales no nos dan tranquilidad. Yo puedo o debiera tener finalidades precisas y tenerlas, pero tampoco llegar a un grado de detalle, pero las finalidades genéricas se entienden como que no producen efecto. Yo no puedo decir para realizar todos los tratamientos mientras el empleado esté vinculado a la empresa, no, porque pueden existir tratamientos asociados a lo netamente laboral, así como otros que no. Entonces vas a tener riesgo, Cristina. No, frente a las obligaciones de ley, yo debo cumplir con la conservación de los documentos durante el periodo que me fije la ley. No necesito consentimiento, pero los demás principios del tratamiento de datos como calidad, seguridad, confidencialidad, circulación restringida, temporalidad, debo garantizarlos. Hay que diferenciar. Una cosa es que el empleado me dé consentimiento o que la ley me habilite, y eso no puede ser entendido como una patente de corso para yo hacer todo. No, hay otros principios del tratamiento de datos, unos expuestos en la ley, enunciados en la ley, y otros desarrollados por la jurisprudencia. Aquí lo que hay que analizar, Ricardo, es quién es el encargado del tratamiento de los datos personales, quién es el responsable. Por ejemplo, en el caso de iGestión, que es una de las empresas, de iTalento, que es una de las empresas en las cuales tiene relación iGestión, allí creamos todo un marco de privacidad garantizando los derechos fundamentales de las personas que se someten, que deciden participar y que toman la decisión de realizar las pruebas psicotécnicas y todos los tratamientos. No sé cómo estén los otros portales, pero sí,
cada empresa, porque es una empresa como tal, y como empresa tiene que regular de acuerdo a su operación, a su realidad, cómo cumple la ley de protección de datos. Pero siempre vamos a tener que hacer ese ejercicio de cuándo somos responsables, cuándo somos encargados. Miren que si a la empresa ustedes llega personal en misión, ustedes no son ahí responsables, ustedes son encargados del tratamiento. El responsable va a ser esa empresa de servicios temporales, por ejemplo. ¿Existe obligación de almacenar las autorizaciones de la protección de datos? Sí. Si ustedes van y miran el artículo 17 y 18, una de las diferencias que existe entre el responsable y el encargado es que el responsable debe conservar prueba del consentimiento. Sin la prueba de ese consentimiento, así lo hayas obtenido, pero sin prueba vas a tener dificultades, Liliana, porque alguien te va a decir, oiga, demuéstreme que yo le di el consentimiento. Así es que usted me dijo en tal reunión. No existe la prueba. Y la autorización y la conservación, de acuerdo a los tratamientos y las finalidades a desarrollar, va a evidenciar que la organización cumple con uno de los principios de la protección de datos. Puedes cumplir los otros. Si no estás cumpliendo y no logras demostrar ese, estarías en un problema violando la ley. A ver, Juliana nos dice, uno de nuestros clientes hace un par de meses evaluó a 4 personas, se vincularon 3, no se contrató el que obtuvo menor puntaje, pero el instituto te lo plantea que no lo contrataron por una disfagia, déficit auditivo. Yo lo que pienso es que los criterios para vincular a una persona están determinados por el perfil que se haya creado. El dato de salud, si no tuvo ninguna influencia en la decisión, pues no sería un maltratamiento de datos. Lo que uno tiene que justificar fueron unas condiciones de cumplimiento de perfil por una parte y por otro lado de sana competencia en alguien que obtuvo un mejor resultado y que se allanaba al perfil requerido por la empresa. Sí, digamos que la información, eso creo que lo discutíamos, Juliana, y ahí creo que en la norma que habla sobre la psicología encontrábamos la fuente de eso, pero la otra fuente para decir que la información del proceso psicotécnico es información asociada a la salud tiene que ver con la definición de salud que hace la Organización Mundial de la Salud cuando dice que son datos referidos a la condición física y psíquica de la persona, y básicamente en pruebas psicotécnicas lo que se evidencia es nuestra realidad. O sea, en realidad lo que nosotros somos es más lo psíquico que la materia desaparece. Lo psíquico, eso es una discusión ya filosófica, religiosa, que en mi caso yo creo, como habrán visto en el video por ocasión del Día de la Ceniza, perdura en el tiempo. Hay que mirar, Ricardo, quién es la persona responsable del tratamiento. ¿Sí? Si yo soy el que, o sea, yo te presto mis servicios de selección de personal, yo como empresa que presta ese servicio, soy el que tengo las hojas de vida de las personas que van a postularse o que yo voy a postular. En ese caso, yo como responsable debo obtener el consentimiento. Ya, si surtido el proceso de selección, esa persona queda vinculada a quien me buscó, a quien buscaba un perfil determinado, ya tenemos 2 responsables. Uno, quien lo convocó y que va a seguir teniendo sus datos, y esa es la decisión de esa persona que va a ser tu trabajador, y la empresa como tal que a partir de la celebración, a partir de la celebración del contrato o del mismo proceso de selección, dependiendo de cómo se haya contratado, va a tener la condición de responsable del tratamiento. ¿Existe un mecanismo de algunas entidades de solicitar en forma general la autorización? No, bueno, buena pregunta, Liliana, porque nosotros tenemos, y yo creo que nos podrían escribir al correo electrónico o entrar a nuestro portal web. Por allí hay un ebook donde hablamos del decreto 1377, el artículo 10, en el cual muchas empresas creyeron que al sacar el famoso aviso de privacidad que salió en medios de comunicación y que llegó al correo, que llegó por correspondencia física, se creía, porque la norma pareciera decirlo, que si en los 30 días no se decía nada, allí se entendía otorgado el consentimiento. La Corte
y la ley ha sido clara, y la superintendencia también fue clara. El consentimiento es previo, expreso e informado. Nunca el silencio va a ser fuente del consentimiento, nunca. Incluso la conducta inequívoca, cuando uno mira, conducta inequívoca es una acción. Por ejemplo, el de las cámaras de videovigilancia. Yo cuando instalo cámaras de videovigilancia me sería imposible tener el consentimiento de todo el mundo, pero sí debo ir a informar los tratamientos. Y allí cuando la persona llega, ve que existen cámaras, se le informa y toma la decisión de ingresar, allí hay una conducta inequívoca, es una conducta activa. Nunca la conducta pasiva va a ser interpretada como fuente del consentimiento. Por tanto, aquellas empresas que hoy pueden sentirse tranquilas porque sacaron el aviso del 1377 por allá en 2013, valdría la pena que revisaran cuidadosamente si tienen o no tienen el consentimiento, y esto de cara al Registro Nacional de Base de Datos, que también será objeto nuevamente de otro webinar, pero que en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, también hay una conferencia que hizo Sol Beatriz sobre el Registro Nacional de Base de Datos, y creo que se había hecho ya con posterioridad a la circular 02 de la Superintendencia. Si hay empleados vinculados con anterioridad a la fecha de vigencia de la norma, ¿se debe oficializar la autorización o no hay necesidad? Tienes que mirar, Ángela, dos cosas. ¿Cuáles son aquellos tratamientos que hacen parte de la relación laboral? Y yo diría, ahí está implícito el consentimiento en el contrato, y aquellos otros tratamientos. Si tú identificas tratamientos que no son propios de la relación laboral, lo aconsejable es que vayas a pactar en el contrato unas cláusulas en materia de protección de datos personales. Alexandra nos ha indicado el ebook al que hago referencia sobre los famosos avisos de privacidad, y también el video donde está la conferencia Sol Beatriz sobre el Registro Nacional de Base de Datos. ¿Qué otra pregunta hay? Si una entidad bancaria me llama a ofrecer crédito, si yo no he autorizado que tenga mis datos, ¿a quién puede acudir? La entidad bancaria que te llame, para llamarte es porque ya tú autorizaste el tratamiento. Y ahí también uno puede crear unos mecanismos para superar esa barrera y obtener el consentimiento en el momento de la llamada. Pero si tú no autorizas el tratamiento, tú tienes el derecho en ese momento a quien te llame, entidad financiera o no, decirle, oiga, ¿quién me llama? ¿Cómo obtuvo mis datos? Deme prueba del consentimiento. Y si no te lo dan, quédate con los datos, y vía online puedes acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de control tanto en 1266 habeas de acta financiero como en 1581 protección de datos personales. Ricardo, era lo que le había la respuesta que le había dado a Ángela. Hay que mirar si el tratamiento de datos personales, ¿qué haces con esos empleados vinculados antes de la 1581? Se pliega exclusivamente a la relación laboral. El consentimiento lo tienes en el contrato, ¿cierto? Está implícito allí. Pero si tu tratamiento de datos personales trasciende lo básico de la relación laboral, nuestro consejo es que documentes cuáles van a ser las reglas aplicables a la protección de datos en esos otros tratamientos. En estos casos es preferible pecar por exceso que por defecto. Bueno, si no hay más preguntas, quisiera darle nuestros agradecimientos. El agradecimiento a Juliana y Gestión, a César Augusto, gerente de Guía de Recursos Humanos, por la convocatoria, el habernos colaborado al interior de sus propios grupos sobre este webinar. Los invitamos a que nos sigan, bien sea en cualquiera de nuestras redes sociales o contactando a Alexandra, le indicará cómo vincularse a nuestras bases de datos para estarlos nutriendo y compartiendo nuestra experiencia. Por aquí creo que quedó una preguntita cortica. Me aclara por favor el decreto
Sí, el decreto Juan, el decreto 1074, creo que hace al final una derogatoria del 1377 y del 886, pero lo que sucede es que es un decreto compilatorio que trae toda esa norma y la condensa en el alcance del 1074, pero no modifica lo que estaba regulado ni en el 1377 ni en el 882. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Lina, Cristina, Juliana. Los esperamos entonces en el próximo webinar. Estamos dispuestos a apoyarles, a brindarles el acompañamiento que necesiten en materia de protección de datos y en particular en el próximo desafío que se acerca, que es el Registro Nacional de Base de Datos, que de alguna manera digamos que es el banderazo en el cual la superintendencia ya va a tener elementos para iniciar de una manera más profunda el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de la ley de protección de datos. Gracias, Leonel. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una muy feliz tarde y un buen almuerzo. Feliz día.